Como saben, yo intento traerles cuestiones que nos vayan a servir en la práctica, cuestiones que dentro del mundo de la abogacía, si bien vamos a atender a una base teórica, el tema de que yo sepa aplicar esa teoría siempre es importante. Y esto viene a colación precisamente por un problema, no como tal polémica, sino supongo que fue por cuestiones de marketing. Por ahí estuvo rondando hace unos 3 meses, 4 meses, una noticia, publicaciones que decían que desaparecía la jurisprudencia, que ya no iba a existir la jurisprudencia por la reforma que iba a entrar en vigor de la ley de amparo y que si estabas preparado y sabías en qué consistía el tema de que se terminaba esta figura de la jurisprudencia y qué implicaciones tenía. Repito que creo que fue por cuestión de publicidad, por hacer ruido, llamar la atención, porque esa percepción pues era incorrecta, al menos la que se apreciaba en los títulos de las publicaciones, y fue algo que estuvo publicando un abogado constitucionalista muy reconocido de México. Entonces, sí hubo quien lo criticó y quien dijo, estás mal, no está desapareciendo, ¿por qué estás mal informando a la gente? Yo no creo que el licenciado famoso se haya equivocado, yo creo que más bien lo hizo con ese ánimo exactamente de generar controversias, de generar interacción con los usuarios, porque finalmente en las redes sociales, cuando estás buscando crecer el proyecto, necesitas publicaciones que generen esa interacción, ¿no? Yo creo que fue por ahí. No me parece que haya tenido una mala intención, sino una intención de publicidad. Y bueno, no creo que haya sido malintencionada el tema de la desinformación, pero la realidad es que sí generó mucha desinformación, porque sí hubo personas que me dijeron que la jurisprudencia iba a desaparecer, porque lo había publicado X abogado famoso. Y aquí entra la primera de las cuestiones. Cuando estamos estudiando derecho, cuando estamos ejerciendo el derecho o cualquier otro tema, es importantísimo el documentarnos, el leer diversas fuentes y no opinar simplemente en función de alguna publicación que hayamos visto, mucho menos una publicación de redes sociales, porque eso al final del día nos va a traer un sesgo bastante grande en cuanto a las fuentes que estamos consultando y no quisiera que cayeran en ese error. Se dice a modo de chiste, pero las tías que comparten todo por cadenas de WhatsApp o cadenas de correo, que publica esto en tu estado y tu símbolo de WhatsApp se va a volver azul, o si no te van a cobrar a partir del otro año, WhatsApp te va a cobrar, entonces publica esto. Ese es el famoso chiste de las tías, en donde decimos que pues, las tías replican o mandan esas cadenas sin informarse. Es obviamente una cuestión cultural chistosa, pero pues no sean esas tías ustedes del derecho. Ustedes infórmense correctamente de los fenómenos que están abordando. Si tienen alguna duda, pues, disípenla a fondo con diversas fuentes y sobre todo que sean fuentes oficiales. Entonces, ¿a qué viene esta introducción tan larga? A que la jurisprudencia no desapareció. La jurisprudencia se transformó y no tanto. Se transformó en cuanto al modo de creación, pero en el fondo sigue teniendo la misma utilidad, la misma relevancia, y créanme que es muy relevante porque antes de pasar a la cuestión de cómo es que se crea, cómo la puedo aplicar correctamente dentro de mis escritos, vamos a revisar, ya saben, la hermosa teoría que nos va a servir después para saber cómo aplicarlo dentro de una práctica. Entonces, ¿cuál es el concepto y la utilidad que tiene la jurisprudencia? En principio, hay que definirla como un criterio judicial, que las jurisprudencias son criterios que emiten tribunales, que emiten jueces, que emiten órganos encargados de la impartición de justicia o que tienen esta función judicial. Ustedes recordarán en sus clases de teoría del Estado, por ejemplo, que teoría de la Constitución también, que abordamos
una división de poderes, en donde afirmamos que el poder dentro de un estado es uno, pero que se ejerce o se divide para su ejercicio en tres: en el ejecutivo, en el legislativo y el judicial. Entonces, la fuente, el origen de donde nacen las jurisprudencias es precisamente el tema de uno de estos tres poderes o funciones, que es el judicial. Por eso decimos que son criterios judiciales. Entonces, tenemos después como segunda característica en el esquema que ven en pantalla, que es emitida por el Poder Judicial Federal. También recordarán de esta misma clase de teoría del Estado, de teoría de la Constitución, que analizábamos en México un sistema federalista en el cual tenemos entidades federativas que deciden sujetarse a la voluntad o potestad de un Estado federal. Y estas entidades federativas pues ceden parte de su soberanía al Estado federal para que sea la federación quien las controle, quien determine los parámetros de acción, y luego ya esas entidades federativas serán mini estados o entidades federativas, como es el nombre correcto que deberíamos darle, porque precisamente no tienen esta situación de una soberanía o autonomía plena, ¿vale? Entonces, la jurisprudencia la va a emitir el Poder Federal, al menos la que se sustenta tanto en la Constitución como en la Ley de Amparo, y estos órganos federales, ahorita vamos a ponerles nombre y apellido. Pero pues ya vemos que son criterios que nacen de la función judicial, que los emiten los tribunales del Poder Federal. ¿Cuál es su función? Todavía no lo hemos dicho. Es el tercer recuadro que ven en color gris. Y esto es que interpretan legislación. ¿Ok? ¿Cuál será la función de la jurisprudencia o por qué será relevante? Si yo ya tengo una ley del impuesto sobre la renta, si yo ya tengo un código fiscal, si yo ya tengo mi código civil, mi ley general de sociedades mercantiles, mi código penal, ¿para qué necesito que un juez emita algún criterio? Bueno, la ley, señores, no es perfecta. Si están comenzando con el estudio de la carrera jurídica, tienen que entender desde este momento que la ley no es perfecta ni cubre todos los aspectos de la vida humana. Sería imposible. Es por esto que existen otras cuestiones que van a ayudar a complementar la legislación o las leyes y códigos, porque no bastan, ¿vale? Entonces, para complementar este orden normativo, entran distintos elementos y es por eso que decimos que el derecho no es un conjunto de normas. El derecho no es un conjunto de leyes, mucho menos. Aquí está justificado esa definición con la que tanto les insisto. El derecho es un sistema normativo, porque aparte de leyes, aparte de normas, tenemos otros elementos como los principios, como las jurisprudencias, como el Estado, el gobierno y la población. Y estos elementos, claro que integran parte del derecho. Entonces, al reconocer que las leyes no son suficientes, al reconocer que las leyes tienen o contradicciones o tienen agujeros donde no te dicen nada, entonces ahí es cuando procedemos a requerir de una figura que llene esos huecos o resuelva esas contradicciones. Si quieren hablarlo en lenguaje técnico, las contradicciones se llaman antinomias normativas y los vacíos, donde no hay nada, se llaman lagunas legales. Por si se quieren oír rimbombantes, esas son las palabras. Pero básicamente ese es el sentido. Nuestro orden normativo está incompleto. Nuestro orden normativo no es perfecto. Entonces, cuando llega un caso ante un juez que la ley tiene por ahí puntos como que sí, puntos como que en contra, es función de estos órganos el interpretar y el definir cuáles van a ser estos parámetros para llenar esos vacíos o para resolver las contradicciones que encontremos.
¿Ok? Entonces, esta interpretación judicial nos va a ayudar a resolver estos casos y es por eso que la jurisprudencia es tan importante. Por ahí hay un dicho que ya se ha tergiversado. El buen abogado conoce la ley, pero el abogado excelente conoce al juez. Ese no era el original. Ese se lo inventaron por la corrupción y es pésimo. El dicho correcto es, el buen abogado conoce la ley, pero el abogado excelente conoce la jurisprudencia. Y es justo por esto que acabo de mencionar. A lo mejor una ley, un artículo de la ley que ustedes quieran, me está diciendo, pero la jurisprudencia que existe al respecto me dice, pues pero si B, entonces rojo. ¿Ok? Me va a dar ciertos matices o ciertas particularidades que la ley no tiene. Y eso es lo valioso de la jurisprudencia. Si ustedes elaboran una demanda, una petición, cualquier medio de defensa con solo la ley, puede que esté correcto, puede que sea procedente, pero ¿qué tal si los fundamentos legales que ustedes están usando para su caso concreto ya fueron interpretados de manera distinta por una jurisprudencia? El problemón en el que se van a meter, porque la jurisprudencia es de aplicación obligatoria en ciertos casos que vamos a revisar, pero esta obligatoriedad dejaría nula mi pretensión, que en un principio yo por estar viendo solo la ley dije, está re bien, pero ¿qué crees? Que no estudiaste cómo los jueces resuelven eso que tú estás planteando y no está tan bien como tú creías. Tiene alguna contradicción que ya fue resuelta. Entonces, ojo con esto. Aprendamos que la jurisprudencia, los principios generales del derecho y todas las demás figuras que integran ese sistema normativo son relevantes. Así que abogados en formación, abogados que están empezando, si creían que la Constitución, las leyes, sus códigos de por sí ya eran pesados y mucha información por aprender, les faltaba llegar a este tema, porque la jurisprudencia es no solo complementaria, sino a veces reemplaza al precepto legal que estamos tratando de abordar. ¿Ok? Esa es su importancia, esa es la cuestión del concepto que tenemos de jurisprudencia y a continuación vamos a abordar las formas en las que se crea. Ya sabemos que la jurisprudencia es elaborada o que tiene su origen en decisiones de tribunales federales. Ahora vamos a revisar cómo es que se crean. Hay tres formas. Una por precedentes obligatorios, otra por reiteración de criterios y otra por contradicción. Anteriormente se preveían, me parece que 5 formas de creación de la jurisprudencia. Ahora se forma de 3 maneras únicamente, de acuerdo con la ley de amparo y esta reforma que entró en vigor. Entonces, vamos a ver en qué consiste cada una. Pero antes quiero hacer un ejercicio de lógica con ustedes para que vean que en el derecho muchas de las cosas que vamos a analizar se tratan precisamente de eso, de pura lógica. Si hay algún estudiante que jamás haya visto nada de estas palabras que ven en pantalla, no conocía qué era la jurisprudencia, vamos a intentar este ejercicio. Se crea de 3 formas. Atendiendo a la raíz o literalmente a la palabra que ven en pantalla, vamos a intentar descifrar en qué consiste esa forma de creación. ¿Ok? La primera, por precedentes obligatorios. Se oye medio complejo, pero ¿qué significa precedente? Que va antes de, como un tipo de antecedente. Entonces, esta forma de creación me dice que hay otras cosas atrás de la jurisprudencia. Hay unas cosas obligatorias que van antes y que este precedente, estas cosas que fueron anteriores, fueron las definitivas para crearla. ¿Qué serán?
Ahorita llegamos a esa parte. Segundo concepto, reiteración. ¿Qué quiere decir reiterar? Que alguien sea reiterativo, repetitivo. Entonces, otra forma de crear jurisprudencia es cuando algo se repite. Cuando tenemos repetición de ciertas cuestiones, nos va a dar origen a una jurisprudencia. El punto es llegar a ¿cuáles cuestiones? Y el punto final, contradicción. Cuando decimos que algo se contradice, estamos hablando de que tenemos A, tenemos B y chocan. Y son opuestos. Y no admiten ni uno para su lado ni uno para el otro la interpretación. Entonces, la jurisprudencia se va a crear de un choque, de algo que no está de acuerdo con otra cosa. Entendámoslo desde lo más simple, este ejercicio de práctica en el cual personas que jamás han visto estos conceptos, pues pueden irse dando una idea de qué trata. ¿Ok? Ahora vamos a ver en particular cómo es esta creación de la jurisprudencia. En primer lugar, vamos a tener que los precedentes obligatorios precisamente van a consistir en elementos que anteceden a esa decisión. Antes de llegar a ser jurisprudencia, esa era una tesis aislada. La tesis aislada quiere decir, tengo algunas decisiones de parte de ¿quién? De la Suprema Corte de Justicia. Esta primer forma de creación, de acuerdo a la reforma que se dio, consiste en que la Suprema Corte de Justicia, que es la autoridad jurisdiccional más importante del país, hablando de toma de resoluciones judiciales, va a emitir al momento de resolver los asuntos que sean de su competencia, decisiones. Y si al emitir una sentencia, la Suprema Corte de Justicia tiene 8 votos a favor de los 11 ministros que son, entonces ese ya va a ser un precedente obligatorio. Aquí es en donde viene la parte gramatical importante. El precedente viene del sistema americano, del sistema anglosajón, en donde las decisiones de los jueces forman el common law o el derecho común. Aquí en México, las decisiones de todos los jueces no son obligatorias, pero ahora con esta modificación, aquellas decisiones de la Suprema Corte de Justicia con 8 votos a favor mínimo, ya son jurisprudencia. Y esos criterios ya van a ser aplicables y obligatorios para todos los demás órganos federales que estén abajo de la Suprema Corte. ¿Ok? ¿Y cuáles están abajo de la Suprema Corte? Los juzgados de distrito, los colegiados de circuito. Entonces, lo que emita la Suprema Corte de Justicia va a ser obligatorio para todos los demás. ¿Vale? El segundo, reiteración. Ya hemos hablado de algo repetitivo. Pues bien, la jurisprudencia por reiteración consiste en que los tribunales colegiados de circuito van a emitir criterios en sus sentencias. Y si en 5 sentencias los colegiados deciden lo mismo, tienen el mismo criterio de aplicación y no se interrumpe por ninguno que choque, entonces tendremos una nueva jurisprudencia que nace. ¿Vale? Tendremos que 5 sentencias ininterrumpidas nos van a dar la cuestión de la creación de una jurisprudencia. ¿Ok? Ahora, recordar el tema de quién es el órgano que lo está emitiendo. Precedente obligatorio, solo la Corte. Reiteración, solamente los tribunales colegiados de circuito. Y la contradicción es cuando vamos a resolver 2 criterios, 2 decisiones de las sentencias en donde se contraponen, en donde este criterio, esta decisión, esta sentencia me dice A y esta sentencia me dice B. Como existe ese choque entre criterios,
la Suprema Corte de Justicia o los tribunales colegiados de circuito pueden tener estas contradicciones y su superior va a decir, yo lo resuelvo. Si es una contradicción entre los plenos regionales o los tribunales colegiados de circuito, la Suprema Corte va a ser la que va a resolver la contradicción. Entonces, bien sencillo, 3 formas de creación distintas con órganos diferentes y procedimientos diferentes. Precedente obligatorio, solo la Corte, 8 votos a favor en una sola sentencia, jurisprudencia. Reiteración de criterios, tribunales colegiados de circuito que realizan 5 sentencias en el mismo sentido, ininterrumpidos, entonces tendremos jurisprudencia. Y contradicción de tesis, 2 criterios que chocan, que son opuestos, los va a agarrar la Suprema Corte y va a decir, venga para acá, yo lo voy a resolver y te voy a decir cuál es el bueno. Así en términos comunes y corrientes lo podemos mencionar. ¿Ok? Entonces, estas son las formas de creación que tenemos, pero el fondo no cambia, la sustancia no cambia. La relevancia que tiene la jurisprudencia en nuestro sistema sigue siendo de una precisión bastante grande. Necesitamos conocerla y por eso en la sesión de hoy, ya que vimos un poquito de la teoría, vamos a ponerlo en práctica. ¿Cómo puedo buscar jurisprudencias de manera eficiente? Necesito ponerla en mis escritos. Ahorita llegamos con cómo citarla en escritos. Pero antes, ¿cómo la puedo buscar? Jamás he buscado una jurisprudencia. Este pequeño manual que tienen aquí nos dice que tenemos 5 pasos muy básicos. Y ahorita vamos a entrar a ver los tips y trucos para una búsqueda más eficiente. Pero lo primero que tengo que hacer es entrar a la página de la Suprema Corte de Justicia. La Corte es la encargada de sistematizar y de poner a nuestro alcance a unos cuantos clics todos estos criterios que se emiten. En el enlace que tienen ahí, que ahorita vamos a utilizar, podemos buscar esos criterios. El siguiente paso es seleccionar la época, esto es, ¿cuándo quiero buscarlo? Y los órganos, ¿dónde? ¿Quién quiero que sea el que haya emitido ese criterio que estoy buscando? Ahorita vamos a aprender que hay que poner todos para no perdernos de alguna cuestión relevante. Elegir si deseo buscar tesis aislada o quiero buscar jurisprudencia. Bien importante, introducir las palabras clave. Aquí es en donde muchos se me pierden. Y otra vez, chiste de tías. Y es que a mí me pasó, sí, he tenido tías que hacen eso. Cuando mis tías necesitan buscar en Google, por ejemplo, ¿cuánto tiempo se tiene que cocer la barbacoa? Literal, abren Google y escriben, ¿durante cuánto tiempo tengo que cocinar la barbacoa? Ese tipo de búsquedas, que repito, son chistes familiares, no son nada precisas. ¿Por qué? Porque estoy poniendo toda la oración, toda la pregunta, y eso al final no es eficiente para sintetizar la búsqueda. Lo podemos poner en 3 palabras. Cocción, tiempo, barbacoa. Y listo. En vez de las 33 palabras que ponen para buscar, ponga nada más los conceptos clave. Y lo mismo pasa con la jurisprudencia. De verdad, he tenido colegas que estamos trabajando en equipo o haciendo alguna cuestión, sobre todo cuando estábamos en la universidad, y que me dicen, es que no hay jurisprudencia al respecto, es que no encontré nada. Pues es que estabas buscándolo, pero pésimo. ¿Cómo esperas que el sistema te arroje resultados si le das 30 palabras a buscar? Las palabras clave son lo único que deberíamos de poner en esta búsqueda. Y ahorita vamos a aprender cómo se hace. ¿Ok? Y finalmente, leer los rubros que nos arroja el resultado y elegir el más adecuado. ¿Vale?
Estas reglas solamente quería que las tuvieran presentes porque lo que vamos a hacer a continuación es hacer un ejercicio práctico en donde podamos revisar justamente cómo realizar una búsqueda de jurisprudencias. Entonces, déjenme compartirles mi pantalla. Por aquí está. Y vamos a buscar aquí jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, si no quieren usar el enlace que les compartí. Dentro de esta parte de los resultados, nos vamos al primero de los enlaces, ¿vale? Y este es el menú que tenemos de la Suprema Corte de Justicia. Primer paso, ya quedó. Nos vamos a fijar en dónde está el enlace de la Suprema Corte de Justicia. Entramos y ahora el paso 2, ¿cuál es? Tenemos que seleccionar cuándo y dónde. Si se dan cuenta, en esta parte de la pantalla está un cuadrito en donde nos pregunta, a ver, ¿quieres buscar del pleno? ¿Quieres buscar de la primera sala nada más? ¿Quieres buscar de la tercera sala nada más? ¿De dónde te busco lo que estás buscando? Y de este lado, en esta columna, ¿de qué época quieres? La 11ª es la más reciente, pero te puedo dar de la 6ª o de la 5ª. Entonces, quita la 11ª y quédate nada más con la 5ª época. Yo les recomiendo, porque siempre lo he hecho así, que le den clic en todo. El colocar aquí todo me va a palomear absolutamente todos los recuadros y lo que va a hacer es localizar ese criterio que yo esté buscando en todas las épocas y en todos los organismos federales que emiten jurisprudencia. ¿Ok? Ahora, en esta opción de arriba, yo puedo seleccionar si voy a buscar tesis jurisprudenciales y aisladas, jurisprudencia o solamente tesis aisladas. Depende. Si lo que quieren ustedes es un criterio que sea obligatorio, seleccionen solo jurisprudencia. Si quieren para alguna investigación, para su tesis, para alguna opinión técnica, un criterio orientador que pueda estar mezclado, pues a lo mejor es obligatorio, pero este no. Voy a poner tesis jurisprudenciales y aisladas. Nunca les recomendaría poner solo aisladas porque pues, no tiene sentido. Pongan ambas, tesis jurisprudenciales y aisladas. Y el tercer truco, que no lo puse, pero también es importante, es el siguiente. La jurisprudencia tiene varias partes. El rubro, el texto, los precedentes, los asuntos en los que se sustentó y se decidió, y la localización, que son los datos de publicación. Yo les recomiendo que para búsquedas más precisas, solo seleccionen el rubro, que es el encabezado, el título, y a lo mejor el texto. Nada más. No seleccionen ni localización ni precedentes, porque puede que les arroje cosas que no vienen al caso. ¿Ok? Entonces, ahora, necesito que por favor me pongan dentro del tema en el chat el consejo que ustedes tienen para hacer la búsqueda en este momento. Lo que ustedes me digan, vamos a buscar dentro de la jurisprudencia para que lo vean en vivo y puedan aplicarlo de manera práctica. Entonces, díganme por favor qué tema les interesa buscar. Premorencia, Dan, no, tampoco palabras tan rebuscadas. ¿Algún tema que les interese sobre materia legal para poner aquí en la búsqueda? Interdictos, muy bien. Carlos Chávez fue el primero en ponerlo, entonces vamos a buscar. A mí me interesa saber la cuestión de la interdicción. Entonces, el error fatal que cometería es poner cómo saber si es interdicto juicio. Eso, si ustedes lo ponen, les va a dar un resultado y que ni siquiera se va a acercar a lo que ustedes quieren, porque vean,
me arrojó, porque te las pone en naranja, que yo busqué la palabra juicio, entonces me pone interdicto, saber y juicio. Y como esas palabras aparecen aquí, entonces, pues fue el único resultado que me arrojó. Vean, no hay nada más. Entonces, ese es el error del cual les hablo. La diapositiva decía evitar preposiciones y artículos. Si no se acuerdan de sus clases de español, bienvenidos a Español 1. Preposiciones a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre y tras. Y artículos el, la, los. ¿Ok? Todos esos elimínenlos de su vocabulario a la hora de buscar jurisprudencias. ¿Vale? Vamos a buscar aquí la cuestión de interdicto. Y basta con escribir esa sola palabra si es lo único que quiero localizar. Vean la diferencia entre buscar interdicto y buscar toda la frase sin sentido que yo puse en primera instancia. Tenemos un total de 476 registros con la palabra interdicto. Vamos a hacerlo más interesante. Vean, 476. Vamos a limitarlo a que ahora solo sean jurisprudencias. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Ya no son 476, ¿verdad? Ahora son solo 5. 5 resultados, pero que son de aplicación obligatoria. 5 resultados, pero que yo al seleccionar que solamente fueran jurisprudencias, ya me los limitó a que sean solamente las de aplicación obligatoria. Entonces, vamos a abrir una de ellas para que podamos analizar la estructura de la cual les estoy hablando. Abrimos la primera. La pantalla que tenemos aquí es muy sencilla de interpretar. En primer lugar, vamos a tener los datos de localización. Esto es, los datos generales de la jurisprudencia o del criterio que estoy localizando. ¿Cuál es su número de registro digital? ¿Quién lo emitió? La primera sala de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué número de tesis es? 125-2012. ¿Cuándo se emitió? En la 10ª época. Acuérdense que estamos en la 11ª, perdón. Entonces la 10ª época es solamente una anterior. La fuente, ¿en dónde se encuentra? ¿En qué materia? ¿Y qué tipo es? Aquí ya sabemos que era jurisprudencia, pero el tema del tipo puede decir también tesis aislada. Esto que ven ustedes en negritas y hasta arriba de todo el texto es el rubro. Y el rubro es la síntesis o el título de la jurisprudencia. Y se supone que está estructurado de una manera tal que lo que yo lea aquí va a ser el resumen de lo que viene acá. Entonces, por eso sugiero limitar las búsquedas al rubro, porque si las palabras que están buscando están en el rubro, van a estar en el cuerpo del texto. Así de sencillo, ¿ok? Entonces, en este caso el rubro nos dice, interdicto de retener o recuperar la posesión interina de menores. En principio solo son admisibles las pruebas encaminadas a acreditar la titularidad de los derechos de guardia y custodia, aunque excepcionalmente pueden admitirse otro tipo de pruebas. Aquí yo ya sé que me están hablando sobre qué pruebas van a ser admisibles cuando yo quiera acreditar el derecho de guardia y custodia sobre un interdicto. Yo ya puedo resumir el contenido, pero si quiero saber el razonamiento de lo anterior, de por qué solamente son admisibles esas pruebas, me tengo que chutar este texto y tengo que entender qué es lo que me está diciendo, ¿ok? Después del cuerpo de la tesis, de la jurisprudencia, lo que voy a tener son los datos de la creación de esa jurisprudencia. En este caso es una contradicción de tesis y aquí está el número por si quiero ver todo el texto, porque esto solo es un criterio. Si quiero ver toda la sentencia, ahí está el número. La busco en la Suprema Corte y me la va a arrojar. Entre el segundo tribunal colegiado y el segundo tribunal colegiado. 10 de octubre del 2012. La votación se dividió en 2 partes. Mayoría de 4 votos. Me describe todo el proceso de creación. La votación, cuáles son los órganos, los criterios contendientes, etcétera. Y eso es todo. ¿Ok?
La estructura de una jurisprudencia es bastante simple, en el sentido de que lo que a mí me va a servir, la carnita de mi escrito, va a ser esto de acá, el rubro y la explicación del texto. Y con eso yo ya puedo interpretar, subsanar o resolver alguna contradicción dentro de alguna cuestión legal, de alguna ley, de algún código. Aquí lo voy a poder resolver. Pero ahora vamos a ver una cuestión curiosa de este texto. Aquí, junto a mis registros, a mis rubros, tengo unos pequeños círculos que dicen CT, que dicen RRR. ¿Eso qué significa? No es más que la forma en la cual fue creada esta jurisprudencia. CT significa contradicción de tesis. R, reiteración. Entonces, el hecho de que hayamos filtrado la búsqueda a solo jurisprudencia me arrojó como beneficio que tengo solamente enlistadas 5 y que aquí está cómo fueron creadas. ¿Ok? Ahora, vamos a revisar otro tip bastante importante. Dentro de esta búsqueda, yo sé que voy a necesitar muchas veces la cuestión de búsqueda de más palabras, no solamente una. Qué bueno sería que solamente tuviera que buscar una palabra, pero no es así. Cuando yo quiero buscar varias palabras, y vamos a poner aquí amplio para que nos salgan más, y quiero buscar interdicto, alimentos, le estoy solicitando al sistema que me dé todos los resultados que traigan esas dos palabras. Y vamos a dejarlo solo en el rubro. Vamos a ver cuántos se encuentran. No hay ninguno. Interdicto y alimentos no me arrojó ningún resultado. Vamos a buscarlo con el texto. Y aquí ya me da el resultado. Me tiene que mencionar forzosamente la palabra interdicto y alimentos. Y aquí está. Cumple con esa función. ¿Ok? Todo perfecto. Pero supongamos que yo necesito buscar una cuestión más específica. Supongamos que yo quiero buscar renta y le pongo en buscar. ¿Qué creen que va a pasar? Que me van a poner cosas de la ley del impuesto sobre la renta, pero también del arrendamiento, del contrato de arrendamiento que conocemos como renta. Y ven, aquí está el ejemplo. Aquí está. Salario base de cotización nos ayuda para la renta. Habla de la vivienda, habla de un contrato de arrendamiento. Yo no quiero que me hables de la renta como arrendamiento. Necesito que me hables de la renta como ley. Cuando yo voy a buscar frases que tienen que aparecer exactamente como yo las escribo, voy a utilizar este signo ortográfico que se llama comillas. Entonces, voy a poner ley del impuesto sobre la renta, entrecomillado, y todos los resultados que me arroje tienen a fuerza que tener esa frase completa. Ya no me puedes decir renta de casa habitación, porque ya lo puse entre comillas. Vamos a revisar. Aquí sí se cumple y está subrayado todo el enunciado. A ver la siguiente. Perfecto. Ley del impuesto sobre la renta. Y así no van a encontrar error, porque ese comando de entrecomillar lo que le dice al sistema es, a ver, búscame solo esta frase precisa. Entonces, lo que el sistema hace es, ok, te voy a quitar todos los demás que digan renta y traigan alguna otra palabra distinta al lado, porque ya lo entrecomillaste. Esta búsqueda es más avanzada y sirve para buscar temas en específico, porque si yo quiero buscar alguna otra cuestión sencilla, como los alimentos, me van a arrojar un montón de criterios. Vean, 2,817 de alimentos. Entonces, a lo mejor yo estoy buscando algo en específico. Alimentos retroactivo. Y ya me salen solo 10. ¿Se dan cuenta? En vez de buscar cómo puedo solicitar alimentos de forma retroactiva por el tiempo que... Eso no se hace. Ponga nada más las dos palabras, o 3 o 5 máximo, más importantes, y de esa manera su búsqueda va a ser precisa. ¿Ok?
Ahora, van a existir cuestiones, muy pocas, pero van a existir búsquedas que ustedes hagan y que no les arroje ningún resultado. Y esto es porque no se ha emitido ninguna jurisprudencia al respecto. Aquí es en donde nace una labor importante para todos los que nos dedicamos al derecho, en el cual tenemos que si una norma está incompleta, una norma es contradictoria y no hay algún criterio jurisprudencial que nos ayude a resolverla, yo pienso que es nuestro deber el tema de proponer, el tema de que nuestros escritos, más allá de utilizar formatos, más allá de hacer lo que me diga el despacho en donde estoy, esta creatividad de nosotros proponerle a un juzgado, mira, la norma dice esto, pero esta otra dice esto, entonces hay que aplicar esta. O la norma no prevé esto, pero de acuerdo a los principios generales del derecho o de acuerdo al derecho comparado de Francia o de Cuba o de Estados Unidos, la figura se resuelve así. Entonces, yo propongo que la interpretación que se le dé a esta norma para que sea acorde al principio pro homine y al principio pro persona, que apliquemos este criterio usando derecho comparado. En ese momento, ustedes están siendo propositivos en cuanto a la creación del derecho. Y obviamente el logro, la coronación de todo abogado, yo pienso que debe de ser que mínimo una vez, en su carrera, el juzgado le ponga palomita a lo que dijeron, un juzgado federal, y digan, muy bien, esto ya es jurisprudencia. O esto que tú acabas de argumentar, que nadie más había argumentado, es un criterio que vamos a tomar en cuenta de ahora en adelante. Al menos desde el punto de vista del litigio, esta situación lo que crearía es, oye, ese abogado se salió del libreto y ya creó derecho. Los tribunales federales avalaron tu argumentación y dijeron, como tú lo dijiste, está perfecto, que se haga norma. Imagínense nada más la satisfacción profesional que se debe de sentir con un tema de que un tribunal federal acepte una argumentación que no existía y que te la palome y que te diga, adelante, lo que estás proponiendo es correcto, entonces que sea una tesis jurisprudencial. Yo creo que no tendría precio esa situación de valorarla dentro del ramo profesional. Ahí creo que debemos ir todos, porque si no hacemos eso, estamos siendo pasivos del derecho y estamos siendo mecánicos del derecho, simples aplicadores de lo que ya está. Me das este formato, le cambio los datos y ya, estoy haciendo derecho. Eso no es hacer derecho, es replicar mecánicamente lo que ya sabes, lo que el despacho te dice, lo que tu formato te dice. Pero la verdadera creación, los verdaderos abogados buenos, son los que crean ese tipo de normas. Entonces, échenle creatividad a sus escritos, busquen problemas que no estén resueltos y vamos a intentar resolverlos. ¿Por qué no? Que el próximo criterio o la tesis que salga de la Suprema Corte de un colegiado traigan su sello personal. Eso, créanme que les va a dar muchísima satisfacción. Pero ahora vamos a revisar cómo es que puedo aplicar una jurisprudencia dentro de mis textos legales, ¿vale? Aquí tenemos una controversia del orden familiar, de guardia y custodia, es una demanda inicial, y lo importante, pues no es el cuerpo. Ya hemos visto este tipo de escritos en otras clases, en donde lo que se piden es alimentos, guardia y custodia de los menores, y pues ya saben la estructura básica, ¿no? Pretensiones, qué es lo que quiero, hechos, cómo sucedieron las cosas, y en los asuntos civiles y familiares estoy obligado a poner, después de mis pruebas, los preceptos legales aplicables. ¿Cuáles son esas normas en las cuales tú estás sustentando tu escrito, tu demanda, tu petición? Tengo que poner los artículos en los cuales se está fundando mi petición, porque eso es la fundamentación, pone los artículos, y aquí, al menos en la parte de civil, familiar y mercantil, es en donde yo sugiero que dentro del apartado derecho se pongan los artículos, pero también
los criterios jurisprudenciales. Y ustedes pueden ver en pantalla que estoy colocando el rubro y el texto de una jurisprudencia que dice: alimentos, la retención de un porcentaje o monto del salario del deudor alimenticio como pago de la pensión no puede considerarse una garantía para asegurar su cumplimiento y por ende debe constituirse una para ese objeto. En este caso, lo que estábamos solicitando es no que le retuvieran el tema de un porcentaje para garantizar su cumplimiento del deudor, sino que vas a dar una garantía en específico que te cubra 3 meses de alimentos y aparte me vas a pagar de forma mensual la cantidad que te estoy solicitando. El punto es que en este apartado ponemos, o al menos es lo que yo estilo hacer, ponemos los criterios que consideramos aplicables a nuestro caso. No me llenen hojas y hojas de jurisprudencia, por favor. Para el juez, para el secretario, para quien esté revisándolo, es muy tedioso estar leyendo hojas y hojas de criterios que a lo mejor ni son aplicables. Entonces, ojo con eso. Simplemente poner el rubro y el texto de aquellas que sean importantes y aplicables. Pero, ¿cómo sé dónde localizo esta jurisprudencia? ¿A poco voy a poner al secretario a buscar todo el texto para ver si es cierto esto que estoy poniendo yo aquí? No. Si alcanzan a ver, después de cada uno de estos criterios, hay un pequeño número. Hay un indicador de pie de página. Y es que precisamente los datos de localización de los criterios que estoy usando, yo los pongo aquí, al pie de la página, para que no me estorben en la lectura, que necesito que sea fluida y enfocada en lo que le estoy diciendo. A ver, no te distraigas leyendo tesis, gaceta, tribunales, criterio, no te distraigas leyendo todo esto, ¿ok? Quiero tu atención enfocada aquí, en los criterios, y ya si quieres consultar los datos del criterio, pues te vas al número 3 y ya ves que es una tesis que se publicó en el 2016, que está en la página 2851, que es de colegiados de circuito, ¿vale? Entonces, es como yo lo estilo poner dentro de mis textos. Que nada me estorbe a la lectura de lo importante, que es el rubro y el texto. Y al final, ya si quieres nada más el indicador, pues te pongo el numerito ahí para que te vayas al final, ¿vale? Eso es en materia, repito, civil, familiar, etcétera. Pero sucede que hay materias como el amparo, como el fiscal, en los cuales pues sí tengo el mismo principio, pero diferente. En este caso, lo que tienen en pantalla es un amparo directo, en el cual nosotros estamos obligados ¿a qué? A formular mis conceptos de violación. Y la propia ley de amparo me exige que yo formule silogismos jurídicos, en donde le diga al juzgado de distrito o al colegiado cuáles son los artículos violados, por qué están violados y cuáles artículos son. Entonces, en esta estructura, a diferencia de la materia familiar, dentro del desarrollo de mi concepto, de mi silogismo jurídico, yo voy poniendo los criterios jurisprudenciales que sustentan esa parte en particular de mi escrito, ¿ok? En este caso yo estaba hablando sobre una violación de fundamentación y motivación, y aquí pongo el rubro y el texto de una tesis, de una jurisprudencia que explica qué es la fundamentación y motivación. Y lo mismo, tengo el numerito 1 ahí en pantalla, lo que quiere decir, vamos al pie de página y aquí están los datos de esa jurisprudencia que habla sobre la fundamentación y la motivación. Y esto es así porque en la formulación de un amparo, lo que hay que ir realizando es el razonamiento de los hechos, pero contraponiéndolo con las leyes y sustentándolo obviamente con las jurisprudencias que tengo al respecto.
Entonces vean cómo la construcción de ambos escritos es distinta. En el familiar me iba directo al final, capítulo de derecho, artículos y jurisprudencia aplicable. Aquí no, aquí voy diciendo las ideas, voy formulando mis argumentos y voy insertando las jurisprudencias que soportan lo que estoy diciendo. De esa manera, lo que voy a tener es un silogismo jurídico respaldado no solo por mis artículos, sino también por las consideraciones que los tribunales ya han realizado de ese asunto en particular. Yo les recomiendo que lo manejen de esta forma, que en la estructura solamente utilicen rubro y texto y que dejen al pie de página los datos de localización para no hacer bolas a quien lo esté leyendo, porque así pues es mucho más sencillo apreciar lo que yo quiero dar a entender con fundamentación y motivación, ¿vale? Entonces, esos son los consejos, esa es la forma que yo les sugiero realizar en cuanto a la estructuración, en cuanto a la búsqueda y en cuanto al tema de sus escritos. Háganlo de esa forma porque es sencilla. No es que exista algún reglamento, alguna disposición que me obligue a usar las jurisprudencias de X o Y manera, pero a mi consideración es bastante amigable para la vista de quien está revisando el escrito en cuestión, el proceder a revisarlo de esta manera pues, tan sencilla. No tenemos por qué confundirnos ni por qué poner información de más. Entonces, yo creo que con eso sería suficiente para tener un escrito bien estructurado. ¿Ok? Eso es todo por cuanto a la clase y les quiero compartir un anuncio importante por lo que les comentaba al principio de la sesión. Tendremos los días 1, 2, 3, 6 y 8 de diciembre, 1 hora cada día, un taller de el manual del litigante. Por ahí saben que en el canal están las clases de el manual básico del pasante, el tema de la verdad sobre los abogados, los secretos de la abogacía y demás. Y estos videos tratan un poco de esta cuestión introductoria. Pero esta semana que estuve yendo a tribunales, reviví unas de las cuestiones de verdad tan nefastas y cansadas de la burocracia judicial, que en verdad me puse a cuestionar el por qué estamos funcionando así como abogados o desde el sistema de justicia. Ya les platicaré en un video la situación completa, pero es estresante, es desgastante el tema del manejo de los juzgados, porque si no te manejas correctamente, te comen vivo. No te dan la atención, no te resuelven, aunque es obligación de ellos resolverte, te traen dando vueltas, no sabes ni dónde estás parado. Y digo esto, pues gracias a que he litigado muchísimos años, y no me pierdo, pero me pongo a pensar de verdad en las personas que van iniciando y es de verdad no una cuestión compleja por el sistema, sino por las personas que están en él, que te cambien a cada rato los requisitos, que te cambien a cada rato el tema de lo que necesitas para consultar tu expediente, algo tan básico que te lo estén cambiando constantemente, es desgastante y no es prudente para nuestro sistema, sobre todo considerando que ahorita están alternando un día sí, un día no los juzgados. Si vas el miércoles y lo hiciste mal, ni modo, te toca hasta el viernes. ¿Por qué? Pues porque un día sí y un día no. O por ejemplo, si vas el miércoles y te toca el viernes, pero el viernes es inhábil, ni modo, hasta el martes de la siguiente semana. Entonces los asuntos se van haciendo eternos y se van haciendo de verdad de una complejidad que no debería de ser así. Entonces, gracias a estas malas experiencias y a la solicitud que ya me venían haciendo mucho, es que vamos a tener este taller de 5 horas de duración entre semana. El 1, el 2, 3, 6 y 8 de diciembre va a ser de 9 a 10 de la noche y los temarios están en pantalla. Son 5 temas que consideré relevantes: los juzgados y su estructura. Vamos a hablar de juzgados federales, juzgados de la Ciudad de México y del Estado de México, porque ahí es donde más se litiga, para que vean en dónde se presenta qué cosa.
Y la estructura es, pues, ¿qué es una oficialía de partes común? ¿Qué es una oficialía de partes? ¿Qué es el archivo? ¿Qué es la mesa? ¿Qué es el secretario? ¿Qué es la actuaría? Todos esos elementos del juzgado los vamos a estudiar. El glosario básico del litigio. Cuando voy a un juzgado a veces me hablan en chino. Licenciado, por favor, señáleme la razón. Licenciado, por favor, vaya, espéreme porque su expediente está en su letra. Licenciado, tiene que turnar el expediente. Ese tipo de expresiones que lo van a escuchar diario, si es que litigan y se van a los juzgados, muchas veces no sé ni qué significa. Entonces, vamos a ver qué es lo que significa y cómo resolver cada situación en específico. 3, presentación de escritos y seguimiento de expedientes. Con la pandemia, ¿cómo está funcionando la presentación? ¿Cuándo voy? ¿Dónde voy? ¿Es exhorto? ¿Es inicial? ¿Es una promoción de un expediente? ¿Qué hago? Eso lo vamos a resolver ahí. Y 2 módulos de taller de redacción de escritos. Lo que tanto habían pedido, un taller para redactar, lo vamos a hacer desde cero. Cómo presentar una autorización, cómo presentar una revocación, una solicitud de copias, cómo presentar una denuncia o una querella, cómo presentar un escrito inicial de demanda, cómo redactarlo desde cero, es lo que vamos a ver en esos 2 módulos, por eso son 2 horas destinadas a esta situación, ¿vale? Entonces, lo que vamos a revisar es este total de 5 temas, en el cual los beneficios del curso, del taller, son acceso a las clases en vivo en Zoom. De 9 a 10 nos vamos a conectar en esos días y ustedes van a poder estar presentes en vivo. El tema de las repeticiones. Si ustedes no se pueden conectar un miércoles, no pasa nada, porque van a tener acceso a las 5 horas en video. Y finalmente, van a tener los formatos de los escritos. Vamos a tener, obviamente en la revisión de taller de redacción de escritos, vamos a terminar con estos escritos de autorización, de revocación, de solicitud de copias, etcétera. Y vamos a entregar a cada uno de los inscritos estos formatos editables para proceder a que ustedes los usen como quieran, pero ya van a saber cómo elaborarlos y ya van a saber cómo y dónde presentarlos, ¿ok? Entonces, si desean inscribirse, mándenme WhatsApp porque vamos a iniciar la siguiente semana, el 1 de diciembre, y van a tener acceso a todos estos beneficios. Cualquier información que necesiten, cualquier duda que tengan sobre el curso, con gusto se la resuelvo. Ya tienen mi teléfono desde hace mucho, pero les voy a mandar mi número por aquí por si no lo tienen. Cualquier cosa, por favor, escríbanme para poder comenzar con este curso. ¿De acuerdo? Sin nada más que agregar, les agradezco mucho su presencia y su apoyo. La siguiente semana, el jueves, tendremos otra clase gratuita. Para los que son nuevos, todos los jueves hay clases gratis. Ya hay en YouTube más de 35 horas de clases gratis de todos los temas que se puedan imaginar, salvo cosas muy especializadas, pero ya tenemos casi de todas las materias, entonces ahí pueden revisar todo. En Instagram subo posteos de infografías, imágenes informativas de cuestiones muy puntuales, de procesos que pueden hacer ustedes mismos, y las clases pues, son de 1 hora como la que vieron en este momento, ¿vale? Cuídense mucho, les agradezco su apoyo. Recuerden que estoy para servirles. Cualquier duda, cualquier situación, escríbanme al WhatsApp. Ya sé que ahora me tardo más en responder, pero es que tengo más de 2,000 contactos ya de las clases y es responder constantemente dudas y comentarios. Entonces, les agradezco mucho su presencia. Cuídense mucho, que pasen buena noche. Hasta la próxima semana.